Muy bien. Entonces, nuevamente retomando el tema de lo que es el salario base de cotización para efectos de IMSS Infonavit, les comentaba la clasificación de lo que es el salario base de cotización fijo y el salario base de cotización variable. La diferencia es que en uno tú conoces la percepción fija que le vas a pagar al trabajador y en otro apartado donde realmente hay incertidumbre. ¿Por qué? Porque la comisión y el bono depende de, es decir, que le puedes dar una cantidad específica. No va a ser fija, sino variable. Entonces, al momento de afiliarlo al Seguro Social, tenemos que identificar estas dos variables. Si es fijo, conoces la percepción, lo damos de alta con un salario fijo. Más sin en cambio, sabes que le vas a pagar comisiones y bonos, muy importante, lo clasifiques como un salario variable. ¿Por qué? Porque de esa forma, cuando pagues las cuotas al IMSS, al Infonavit, en automático, en el registro de ese trabajador, se va a identificar que tiene un salario variable. ¿Por qué? Porque tiene percepciones adicionales que dependen de cada periodo. Entonces, establecimos, para efectos de IMSS, que las horas dobles exentas y las horas triples totalmente grabadas. Entonces, de entrada, el salario base de cotización de esta persona por la parte fija, 261.20. Ahora, ¿qué va a pasar con el tema de las horas triples? Las horas triples las vamos a traer en este apartado. 746.79. Para efectos del seguro social, ¿qué va a pasar con el seguro social? Para efectos del IMSS, yo tengo que hacer avisos y modificaciones cuando existe el salario variable. Entonces, recuerden que hoy en día existen los bimestres. Enero, febrero, un primer bimestre. Actualmente, si ustedes suman 31 días del mes de enero y 29 días del mes de febrero, tenemos un acumulado de 60 días cotizados. Viceversa, marzo-abril, marzo 30, perdón, 31, abril 30, hablamos de 61 días cotizados. ¿Por qué lo vamos a establecer de esta forma? Por favor, observen que en la ley del Seguro Social, una vez que establecimos en el artículo 27 cuáles percepciones no se integran al salario base de cotización y qué excedentes sí van a integrar, observemos ahora el artículo 34. Cuando el asegurado al servicio de un mismo patrón se modifique el salario, estará a lo siguiente. Fracción 1. En los casos previstos en la primera fracción del artículo 30, el patrón está obligado a presentar al instituto los avisos de modificación al salario base de cotización dentro de un plazo máximo de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente en que cambie el salario. Muy importante que para efectos del IMSS tengo que hacer estas modificaciones. Recuerden que para efectos del IMSS se le llaman movimientos afiliatorios. Esos movimientos afiliatorios consiste en reingreso, baja y modificación al salario. Entonces, ese movimiento afiliatorio que consiste en la modificación al salario, porque sencillamente hay una modificación
en el salario base de cotización. Entonces, observen, el patrón está obligado a presentar un aviso. ¿A quién? Al IMSS por la modificación del salario base de cotización que establece un plazo máximo de 5 días hábiles. Entonces, ¿cuándo se van a tener que hacer estas modificaciones en cuanto existe un salario variable? En los casos previstos de la fracción 2 del artículo 30, los patrones estarán obligados a comunicar al instituto el aviso de la modificación al salario variable en los primeros 5 días hábiles, como lo estipula la primera fracción, pero aquí nos indica en qué meses. En los primeros 5 días de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. Las modificaciones del salario diario promedio obtenido del bimestre anterior. ¿Qué va a pasar? Que los primeros 5 días de enero vamos a presentar un bimestre. ¿Cuál? Noviembre y diciembre. Ahora en marzo, ¿qué bimestre vamos a presentar? Enero y febrero. Y así sucesivamente. ¿Para qué? Para estas modificaciones. Entonces, siguiendo esta regla, enero, febrero, se va a presentar el aviso de modificación los primeros 5 días del mes de marzo. Entonces, ¿qué va a suceder? Que durante el mes de enero y febrero tengo que hacer la sumatoria de las percepciones variables de este trabajador. En nuestro caso, voy a considerar que en una de las quincenas de los 2 meses le pagué el tiempo extraordinario, que se clasifica en triple, y que este tiempo triple sí va a grabar para efectos del IMSS. Ahora, como hago la sumatoria de 2 meses, enero y febrero, tengo que establecer los días cotizados. ¿Por qué? Porque sencillamente vamos a hacer lo siguiente. Horas triples. Lo voy a dividir entre los días cotizados del periodo. Entre los 60 días. Aquí vamos a colocar días cotizados. Entonces, estos días cotizados del periodo, observen, hacemos la división, 746 entre 60 días, 12.45. ¿Qué significa? Que esta va a ser la cantidad diaria por tiempo extraordinario. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los primeros 5 días de marzo, para ese trabajador, yo voy a hacer una modificación de salario. ¿Por qué? Porque sencillamente del salario base de cotización más la parte variable, para esos primeros 5 días de marzo, yo voy a modificar y le voy a colocar al trabajador un salario variable de 273.65. Salario base de cotización variable. Entonces, si lo doy de alta con la modificación salario variable, cuando haga el aviso los primeros 5 días de marzo, ¿qué significa? Que ahora, marzo y abril, él va a cotizar con este salario de 273.65 únicamente para ese bimestre. ¿Por qué? Porque ahora las percepciones de marzo y abril, si son más, hacemos el mismo proceso, aumenta el salario variable, pero si no tuvo, se mantiene. Pero más sin en cambio, si ya no existen esas percepciones, puede ir a la baja, es decir, que el salario variable puede regresar
a lo que teníamos inicialmente y de esta forma lo estaríamos haciendo bimestralmente. ¿Por qué? Porque recuerden que ese salario base muy importante para determinar las cuotas de IMSS y las cuotas con respecto a Infonavit. Entonces, de entrada, muy importante. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Al momento de que ustedes afilien al Seguro Social a un trabajador y coloquen salario fijo, es decir, salario base de cotización fijo, mucho cuidado si tienen prestaciones o percepciones variables. ¿Por qué? Porque cuando hagan la primera modificación, ¿qué creen? Sí les va a dejar aumentar el salario base de cotización, pero ¿qué va a pasar en el siguiente bimestre si disminuye o va a la baja ese salario base de cotización? ¿Qué creen? El sistema ya no les va a permitir hacer una modificación menor. ¿Por qué? Porque ustedes le indicaron al sistema que es fijo y al momento de aumentarlo, ¿se entiende? Que le estás aumentando el salario al empleado, más sin en cambio, la primera vez que lo den de alta con salario variable, desde ese momento, la misma autoridad IMSS e Infonavit saben que su salario es variable, que puede ir a la alza o al mismo tiempo puede ir a la baja en cada uno de los bimestres y periodos cotizados. Entonces, de esta forma es como trabajamos el tiempo extraordinario para efectos de Ley Federal del Trabajo, Ley del Impuesto sobre la Renta y Ley del Seguro Social. Muy bien. ¿Duda o pregunta con este tema? Muy bien, maestro, muchísimas gracias. Muy, muy claro que quedó. Ok, Grace, aquí algo adicional, algo que tal vez tendrías dudas o algo que tal vez no comprendías por un concepto en específico. La verdad es que no me quedaba claro lo de tiempo, cuándo era doble y cuándo era triple, pero ahorita ya me quedó claro. Muy bien, perfecto, Grace. Pues Grace, aquí una recomendación, que en la nómina, así como hicimos una clasificación de quién es salario fijo y quién es salario variable, hay que tener identificados en la nómina este tipo de personal. ¿Por qué? Porque nóminas, ¿qué hacemos en nóminas, Grace? Nuestro sistema de nóminas tiene ya preclasificado cuál es el tiempo extra y cuál es el tiempo clasificado en doble y triple. Es decir, que de acuerdo al Sí, salario, lo clasifica por hora doble y hora triple. Y que de acuerdo a la semana, podemos tener trabajadores con tiempo adicional y siempre, Grace, identificar cuál es el tiempo que laboró por semana. Por semana no puede exceder las 9 horas. Entonces, Grace, si en tu sí, quincena por semana laboró 9 horas, en ambos casos son consideradas horas dobles. Aunque tú me dirás, oye, es que en la primera semana 9 horas y en la segunda semana otras 9 horas, Grace, ahí sencillamente las clasificas como dobles. ¿Por qué? Porque la misma ley federal del trabajo te establece que por semana no excedan las 9 horas por tiempo extraordinario. sí. Y Muchas más, gracias, maestro. perfecto. Y más sin en cambio, por cada semana, si se exceden esas 9 horas, las siguientes horas, así como el cuadro, se van a ser clasificadas como triples. Recuerden la exención para impuestos sobre la renta. En el caso de solo tener las 9 horas, el 50%, y en el caso de exceder con las horas triples, tenemos el excedente de las 5 UMAS. Y para efectos de IMSS, considerar qué es lo que está grabado, en este caso, únicamente las horas triples. Hacer la sumatoria de lo que tuvo en esos 2 meses y recuerden, una vez que tengo esa cantidad, dividirlo entre los días del periodo cotizado. ¿Por qué? Porque voy a tener una cantidad diaria por concepto de tiempo extra y que esta cantidad se va a sumar
a su salario base de cotización y que es clasificado como variable. Muchas gracias, maestro. Perfecto, Grace. ¿Alguien más? ¿Duda o pregunta adicional con este tema? Ok. Sí, Alejandra, recordemos aquí un tema muy importante en impuestos sobre la renta. Recuerda que cuando ganas un salario, para efectos del SAT, es un ingreso. Entonces, ese ingreso paga impuestos sobre la renta. Entonces, Alejandra, en el caso de lo que nos indicas en el chat, realmente este impuesto sobre la renta te lo descuentan por el ingreso que obtienes tú en una quincena o en un periodo específico. Recordemos que en la clase anterior o en la clase anteriores observamos el desglose del sueldo, que ese sueldo tiene una determinación de ISR. Entonces, Alejandra, en ocasiones, cuando te pagan vía nómina, observas tus percepciones, es decir, todos los ingresos que puedes obtener en el periodo. Si observas aquí, por tiempo extraordinario, yo te voy a pagar un ingreso de 5,040,83 por sueldo y por tiempo extraordinario. Ahora, Alejandra, tú dirás, si de 3,733 ya me hacen un descuento en específico, ¿qué crees? Ahora por tener 5,040 de ingreso, te voy a descontar más de ISR. Sencillamente, ¿por qué? Porque si recordamos las tarifas, este impuesto se va a descontar de acuerdo al ingreso que obtengas. Es decir, si sube tu ingreso, ¿qué va a pasar? Que sube el porcentaje de impuestos sobre la renta a descontarte. Pero aquí, Alejandra, el paréntesis es que identifiquemos cuál es la parte exenta por la cual no voy a pagar este impuesto. Entonces, si te das cuenta, de los 5,040, únicamente la base para determinar ISR van a ser 4,497. ¿Por qué? Porque recordemos que la parte exenta es equivalente a 542,85. Esta parte exenta de las horas dobles no pagan, o en este caso, no se determina impuesto sobre la renta. ¿Sí queda un poco más claro, Alejandra? Entonces, mucho cuidado con este tipo de interpretaciones. ¿Por qué? Porque aquí tenemos Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y Ley del Impuesto sobre la Renta. Grace, yo le preguntaba en un inicio a César si actualmente las empresas hacen el pago correcto de este tiempo extraordinario. Grace, ¿actualmente has encontrado empresas que sí hagan ese cálculo correcto en tiempo extraordinario por cada trabajador? Sí, sí, sí he escuchado, o sea, de hecho llevamos una empresa, pero siempre es que sea tiempo extra, pero 3 por 3, ¿no? Que no exceda. Perfecto, Grace. O sea, es decir, que la misma empresa sí les va a pagar tiempo extraordinario, pero lo regulan de que no excedan los tiempos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Grace, Claro, pero adelante. en cuestión a otro trabajador, por ejemplo, de confianza, pues no, esos, trabaja uno por cumplir las metas, ¿no? No lo hacen en que ya te pasaste de tu hora de trabajo. Ujú. Es correcto, Grace. Y Grace, también hemos encontrado otras situaciones de otras empresas en que vemos los recibos de nómina de cada trabajador, pero ¿qué crees, Grace? Tienen un bono extra, un bono clasificado como de puntualidad o un bono clasificado como de asistencia. Si nos Sí, regresamos nuevamente a la ley del Seguro Social,
Aquí en el artículo 27, Grace, establece qué es lo que no se va a integrar al salario base de cotización. Vimos de entrada que en la fracción 9 establece que el tiempo extraordinario, dentro del margen de la Ley Federal del Trabajo, que son las 9 horas, van a ser totalmente exentas de IMSS. Y lo que exceda, en este caso el tiempo extraordinario, sí va a ser considerado como grabado para el salario base de cotización. Pero en ese mismo artículo 27, lo que no integra, si observamos en la fracción séptima, Grace, los premios por asistencia y puntualidad no se van a considerar para salario base de cotización, pero ojo, siempre que el importe de cada uno de estos conceptos no rebase el 10% del salario base de cotización. ¿Qué significa esto, Grace? Nosotros identificamos lo siguiente. Aquí voy a multiplicar el salario base de cotización por el primer mes, enero. Voy a utilizar el salario base de cotización fijo, 261 por los 31 días de enero. ¿Qué significa, Grace? Que voy a tener un salario base de cotización de 8,097.27. ¿Qué establece la ley del Seguro Social? Tengo que identificar cuál es ese 10% del salario base de cotización. Ahora lo multiplico por el 10% y identificamos, Grace, que este 10% por el mes de enero es equivalente a 809.73. Entonces, Grace, ¿qué pasaba o qué pasa? Que la empresa, por no pagar el tiempo extraordinario clasificado en dobles o triples, ¿qué hacen, Grace? Sí le dan una cantidad adicional al sueldo, pero ¿por qué concepto? Por asistencia y por puntualidad. ¿Pero qué crees, Grace? Se cuidan para no rebasar estos límites del 10% del salario base de cotización de manera mensual. Se cuidan para no rebasarlo. ¿Y en qué sentido, Grace? Para no pagar más cuotas al IMSS, pero Grace, para efectos de impuestos sobre la renta, esos bonos graban en la totalidad, son totalmente grabados, pero si te das cuenta, es una cantidad ISR un poco menor. ¿Por qué? Porque realmente, si vemos la clasificación del tiempo extraordinario, que hablamos de una cantidad de 1,306, ¿qué crees, Grace? Se cuidan y un ejemplo, en vez de pagarte 1,306 en la quincena, yo te pago 600 por quincena. Y de esa manera, Grace, yo te puedo decir, esa es una remuneración más por tu tiempo de trabajo extraordinario. ¿Qué pasa, Grace? Que las empresas hacen esto, que no es el deber ser, ¿para qué? Para no pagar más ISR y para no pagar más cuotas con respecto al IMSS. Sí, sí va quedando claro, Grace. Sí, claro. Muchas Entonces, gracias. perfecto. Aquí tenemos que cuidar estos apartados. ¿Por qué? Porque realmente si el IMSS, al momento de hacernos una auditoría, recuerden que nos puede hacer una auditoría, la propia autoridad puede encontrar inconsistencias, entre otras palabras, diferencias. Pagar de más, es decir, de este trabajador tenías que pagarme esa cantidad y me pagaste menos. Pero sencillamente, ¿por qué? Por el salario base de cotización y por aquellas percepciones que son variables, que tal vez no las clasifiqué de forma correcta o sencillamente las integré de otra forma. Muy bien. En el chat nos pregunta Laura, al pago de ISR, ¿cómo es que se considera la parte exenta y la parte gravable? Laura, aquí, si te das cuenta en tu comprobante de nómina, vamos a realizarlo. Tengo el sueldo, el tiempo extra. Entonces, el sueldo, tal cual lo que ganas de manera diaria,
por la quincena, el tiempo extraordinario, hacemos la sumatoria nuevamente, y esas son tus percepciones. Ahora, para efectos de impuestos sobre la renta, Laura quedó exenta 5 veces la UMA. Entonces, si nos damos cuenta, en la base gravable únicamente vamos a sumar lo grabado de dobles, lo de triples y lo de tu sueldo, para que nos dé una base gravable de 4,497,98. Y en tu comprobante de nómina, tú vas a identificar un impuesto sobre la renta que te retengo por la cantidad de 332,90. ¿Y qué va a pasar con la parte exenta, Laura? Aquí no voy a encontrar la parte exenta. Aquí no vas a encontrar en tu nómina parte exenta de impuestos sobre la renta, ¿no? Solamente viene ISR y viene la cantidad neta a pagar, neto. Es decir, tus percepciones menos impuestos sobre la renta. Y en tu comprobante en ningún momento va a establecer parte exenta. ¿En dónde vamos a encontrar la parte exenta, Laura? Cuando presentemos nuestra declaración anual, que en unos minutos lo vamos a ver. Entonces, si te das cuenta, Laura, de esta forma es como quedaría especificado en la nómina. ¿Sí quedó claro, Laura? Muy bien. ¿Alguna duda o pregunta adicional? Perfecto. Entonces, como pueden ver, ese tema al inicio tal vez suena algo complejo, suena algo meticuloso, más sin en cambio, nosotros podemos controlar estas partes variables por cada uno de los trabajadores, es decir, la recomendación, cuando contrates al empleado, si va a recibir comisión, algún tipo de bono extra, en automático lo clasificas con un salario variable, más sin en cambio, sabes que le vas a pagar una percepción fija, únicamente su sueldo, una percepción que es bruta al mes, más vacaciones de ley, aguinaldo y prima vacacional, lo clasificas como un salario fijo. Esas son de entrada las opciones más reales. ¿Para qué? Para tener impuestos sobre la renta correcto y las cuotas del seguro social totalmente correctas. ¿Por qué? Porque como les comentaba, si no hacemos este tipo de clasificación, vamos a tener diferencias. ¿Por qué, Laura? Un ejemplo. Laura, tal vez de la base gravable, yo no considero la parte exenta. Y digo, todas las horas de tiempo extraordinario totalmente grabadas. Entonces, mi base ya no van a ser los 4,497. Mi base van a ser 5,040. Y si te das cuenta, el impuesto que te retenga va a ser mucho mayor. De entrada va a ser el primer error, porque te estoy descontando más de impuestos sobre la renta. Ahora, para efectos del IMSS, para efectos del IMSS, si yo te dejo con ese salario base y no hago la modificación de acuerdo a los bimestres, ¿qué va a pasar ante el IMSS? Ante el IMSS voy a tener diferencias. ¿Por qué? Porque todas tus cuotas se van a clasificar con un salario base de cotización distinto, en donde puede ir a la alza o puede ir a la baja. Entonces, de esa forma es como entendemos el tema del tiempo extraordinario. Entonces, si se dan cuenta en nóminas, tenemos todo lo que es las percepciones que tienen derecho a recibir cada uno de los empleados. La determinación de ISR y la determinación de IMSS, Infonavit. Recuerden, ISR, sus cálculos siempre salario diario, y para efectos de IMSS, Infonavit, vamos a utilizar salario base de cotización
o, en otras palabras, el salario diario integrado. Ahora, hoy en día, si ustedes observan, ya podemos entrar al aplicativo de la declaración anual que se presenta específicamente del ejercicio 2023. Es decir, entramos al portal del SAT. Ahora, entramos al portal y recuerden, nuevamente, personas o empresas. En nuestro caso, seguimos con el tema de personas físicas. Entonces, personas, recuerden ese apartado. ¿Por qué? Porque si no, no voy a encontrar la misma configuración. Ahora, declaraciones, declaraciones y nos vamos al apartado que dice anuales. Presenta tu declaración anual de personas físicas y conoce el simulador para 2023. Ojo, recordemos que actualmente marzo tiene la obligación de presentar la declaración anual de impuestos sobre la renta personas morales. Personas físicas va a ser a partir del mes de abril. Es decir, tenemos todo el mes de abril para presentar nuestra declaración anual que corresponde al ejercicio 2023. Entonces, anuales y presenta tu declaración. Muy bien. Recordemos que podemos entrar con firma electrónica o con contraseña. Entonces, aviso importante. Se pone a disposición el simulador para que los contribuyentes a partir del primero y hasta el 31 de marzo de 2024 conozcan las actualizaciones a la herramienta y validen la información que se está prellenando. Ojo, aquí vamos a desmentir a la autoridad fiscal, porque no sucedió a partir del 1 de marzo. Apenas, prácticamente, estos días en la semana es cuando se aperturó lo que es el simulador. Les estaré mintiendo, fue entre el martes y el día miércoles que nos dimos cuenta que ya podíamos accesar a este apartado, al simulador. Entonces vamos a iniciar. Muy bien, entonces, prepárate para tu declaración anual 2023 de personas físicas. Este va a ser el portal. Es decir, recuerden que al momento de presentar una declaración para persona física, tenemos la presentación, la consulta, la impresión del acuse y las declaraciones pagadas. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una base de datos en donde se va a concentrar ya toda la información que le vamos a estar presentando al SAT. Entonces, inicialmente, nuestro primer apartado es presentar la declaración.
Entonces, en automático la autoridad encuentra cuál es el perfil del contribuyente. ¿Qué ejercicio? Es decir, tengo que especificar qué ejercicio. Actualmente vamos a presentar 2023. Tipo de declaración. Recordemos que existen distintos tipos de declaraciones. Normal, posteriormente la complementaria, la corrección y por dictamen. En nuestro caso, es la primera declaración que vamos a presentar y siempre normal. Más sin en cambio, complementaria. Observen, tengo que establecer el tipo de complementaria, dejar sin efecto, modificación de la declaración o declaración no presentada. En nuestro caso, vamos a establecer normal. Entonces, si ustedes pueden observar, periodo siempre del ejercicio. ¿Por qué? Porque la declaración anual siempre es un ejercicio completo. Y estos son los tres apartados iniciales que voy a encontrar siempre en una declaración, sea anual o sea mensual o por periodos. Viene la parte buena. ¿Por qué? Porque voy a identificar cuáles son los ingresos a declarar. Recuerden que en la constancia de situación fiscal encuentra actualmente el régimen y la actividad, es decir, ingresos por sueldos y salarios, arrendamiento, enajenación de bienes, adquisición de bienes, intereses, premios, dividendos, otros ingresos, actividad empresarial, plataformas y, recuerden,